Ruby Pérez murió cantando. Y aún así, nadie logró silenciar su voz. Lo que pocos sabían es que antes de subir por última vez al escenario, el legendario merenguero había hecho una confesión íntima. Solo quiero desaparecer por un tiempo, que el mundo siga girando sin mí. Una frase que hoy suena como una premonición escalofriante, justo antes del colapso que terminó no solo con su show, sino con su vida. Pero lo más desconcertante de todo no fue su muerte, sino lo que ocurrió después. Cuando el cuerpo de Ruby fue rescatado de los escombros, hubo un silencio incómodo. No por respeto, sino por incertidumbre. Nadie del gobierno, ni siquiera la discoteca que lo contrató, emitió una palabra en las primeras horas. Un silencio que se rompió solamente cuando la presión pública comenzó a hervir en redes sociales. Fue entonces, y solo entonces, cuando las autoridades dominicanas reaccionaron y anunciaron el gran homenaje. Y así, 2 días después, el féretro de Ruby fue llevado al Teatro Nacional Eduardo Brito, escoltado como un jefe de Estado. Aplausos, flores, lágrimas. Pero también una pregunta incómoda. ¿Por qué se le rinde tributo ahora que está muerto, cuando en vida apenas se le reconocía? Porque aunque Ruby era la voz más alta del merengue, nunca se le dieron los premios que merecía. Nunca se le dedicó un festival. Nunca fue imagen oficial de nada. Su legado era amado por la gente, pero ignorado por los de arriba. Esa tensión flotaba en el aire mientras su ataúd cruzaba el escenario. Algunos lloraban con sinceridad, otros simplemente estaban ahí por protocolo, pero entre todos los presentes hubo un gesto que paralizó a todos: la llegada de Juan Luis Guerra. Con lentes oscuros, rostro devastado y pasos lentos, no saludó a nadie al entrar. Caminó directo hacia el féretro, apoyó una mano sobre él y se quedó en silencio por más de 1 minuto, sin cámaras, sin discursos, solo él y Ruby, 2 gigantes. Uno de pie, el otro dormido. Poco después, Juan Luis rompió el silencio con una frase que aún resuena en las paredes del teatro. Se nos fue el que cantaba con el alma. No habrá otro igual. No era solo una despedida, era una queja, una herida. Porque Ruby y él compartieron escenarios, luchas, sueños. Sabían lo difícil que era sostener la música caribeña ante un mundo cada vez más indiferente. Y Juan Luis, con esa tristeza a cuestas, hizo lo que pocos se atrevieron: mostró su dolor sin filtros. Pero más allá del homenaje y las emociones públicas, lo que realmente encendió las redes fue una carta que apareció esa misma mañana, publicada por un sobrino de Ruby. Una carta escrita a mano por el propio artista meses antes de su muerte. En ella, Ruby hablaba del miedo que sentía al ver cómo la música que amaba moría poco a poco. Cómo los nuevos artistas lo invitaban por respeto, pero no lo escuchaban realmente. Ya casi nadie quiere aprender a cantar de verdad, decía. Ahora todo es automático, pero yo sigo creyendo que el alma no se graba en estudio, se entrega en vivo. Esa carta se volvió viral en minutos, porque no solo hablaba de la música. Hablaba de un hombre que se sentía invisible, que estaba cansado, que había dado todo y recibía cada vez menos. Y sin embargo, seguía. Seguía porque el público lo necesitaba, porque había historias que solo podían contarse con un güiro, una tambora y su voz quebrada de emoción. Lo más duro fue enterarse que, al momento del derrumbe en Jet Set, Ruby no había terminado su show. Estaba a mitad de una canción y la gente aún bailaba. Aplaudía. Nadie imaginó que el techo se vendría abajo como un castillo de arena. Y cuando pasó, el caos fue total. Luces cayendo, gente atrapada, gritos de auxilio. Entre los cuerpos rescatados, el de Ruby estaba irreconocible. Y eso hizo que muchos no supieran, durante horas, que había muerto. Pero el golpe no fue solo emocional, fue estructural. Porque Jet Set no era cualquier discoteca. Era un ícono de Santo Domingo. Un sitio donde han cantado generaciones enteras. ¿Cómo pudo pasar algo así ahí? La investigación preliminar señala fallas en el mantenimiento, estructuras debilitadas y permisos vencidos. ¿Y adivina qué? Nadie los renovó, nadie inspeccionó, nadie lo evitó. Y aquí viene la parte más provocadora. Ruby Pérez murió porque alguien no hizo su trabajo. Y mientras se le llora con flores en el Teatro Nacional, nadie ha sido arrestado.
Nadie ha pedido perdón. Nadie ha renunciado. El sistema que debió protegerlo lo aplastó, literalmente. Mientras tanto, su familia intenta mantenerse firme. Su hija, Zulinka, fue quien rompió el silencio familiar. No con declaraciones a medios, no con acusaciones, sino con música. Subió al escenario con voz temblorosa y le cantó a su padre. La misma canción que él le cantaba cuando era niña. Una escena íntima, rota por el eco del llanto que se escuchaba en todo el teatro. Porque no hay forma de ver a una hija despedir a su padre de esa forma y no quebrarse. En medio del evento, algunos comentaban en voz baja: ¿será que Robbie presentía que algo así pasaría? Porque esas últimas entrevistas, esos deseos de desaparecer, esas confesiones de cansancio, todo suena hoy como advertencias que nadie quiso ver. Ruby no tenía miedo a morir, tenía miedo a morir sin haber descansado, sin haber sentido que todo su sacrificio valió la pena.